Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase que corresponde a este día de viernes 11, y vamos a hablar acerca de un tema que va pues siempre acorde a lo que hemos estado hablando, que es el tema de la huelga. Entonces, para ello, nomás pues recordar acerca de el tema que estuvimos viendo el miércoles pasado, que habla acerca de lo que es las cláusulas de exclusión en los contratos colectivos, en el artículo 47 de la Constitución, y también se regula en el artículo 277 del Código de Trabajo. Y concluíamos de que estaba prohibido, se prohibía toda clase de exclusión. Por consiguiente, pues es una práctica que ya no se puede realizar, porque tanto la Constitución como el artículo 277 lo han prohibido. Bien, entonces, como hemos venido hablando acerca de los pasos para ir resolviendo este conflicto con relación a lo que es la formación o formalidad de un contrato colectivo de trabajo, y hablábamos acerca de las etapas por las que hemos venido, y en este sentido llegábamos a la etapa anterior, que era el arbitraje. El arbitraje, donde un tercero resuelve, que se llama árbitro, una tripleta, resuelven el conflicto que se genera laboral, y se sujetan a la razón o al razonamiento o a la resolución que se llama laudo arbitral, que es la que estos árbitros emiten. Bueno, como cuarta etapa, estamos entrando a lo que es la huelga, y vamos a hablar un poquito referente a este tópico. La huelga, etimológicamente hablando, proviene del verbo holgar. Decíamos que la huelga está en último ratio de todo el procedimiento del conflicto, y la huelga como tal, pues es la cesación colectiva y concertada del trabajo. Pero dije hace un momento que proviene del verbo holgar, que en términos generales significa no trabajar. Holgar por su parte, o sea, no trabaja. Viene del antiguo folga, y pues del latín folicari, que significa alentar, vivir, descansar. En sentido figurado quiere decir respirar, tomar aliento después de una fatiga. Holgar, sin embargo, tiene un sentido que lo relaciona más directamente con la carencia de trabajo u ocupación, y de ahí es donde sale el término holgazán, que hemos escuchado muchas veces, pero que muchos lo decimos en sentido ofensivo. Este es un holgazán, este es un haragán, este no trabaja. Y aquí resulta entonces el término holgazán, pero en sí la palabra huelga pues viene del verbo holgar, ¿verdad? Que significa no trabajar. Y aquí tengo una definición por parte de Guillermo Cabanelas, y define a la huelga como una cesación colectiva, y concertada del trabajo, en la cual dice Guillermo Cabanelas que hay abandono de los lugares de la labor, ¿verdad? O injustificada negativa a reintegrarse a las mismas por parte de los trabajadores. Y la huelga, dice Guillermo Cabanelas, y la define, que es con el objeto de obtener determinadas condiciones de sus patrones y ejercer presión sobre los mismos. Esto en El Salvador hemos tenido
muchos casos de huelgas. Hoy casi no se oye mencionar, aunque sí se pueden dar por ahí unos casos aislados de huelga, pero sí pasamos un tiempo en que en nuestro país a cada rato huelga general, que huelga de la empresa X, huelga de la empresa tal, y así sucesivamente. Los trabajadores abandonaban sus lugares de trabajo, no lo hacían con el objetivo de obtener algunas o determinadas condiciones o prestaciones, ¿verdad? Y por ello es que ellos ejercían presión a los patronos, porque si hay algo que al patrón le huye es a la huelga, porque cuando hay una cesación laboral, lógicamente el patrono pierde en la economía, en la producción, pierde en sus proveedores, en sus clientes, y por eso no le conviene al patrono que un conflicto se le vaya hasta esos extremos. En el artículo 48 de la Constitución, le voy a pedir a Gerson que por favor me ayude. En el artículo 48 de la Constitución se enmarca, de ahí nace, es naciente de la Carta Magna este derecho. Porque los trabajadores han adquirido ese derecho a la huelga, y el artículo 48 también habla de lo que es el paro, que también es el derecho de los patronos de cesar una labor. ¿Ok? No sé si Gerson ya lo tiene. Sí, ahorita. Artículo 48. Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales determinados por la ley. Al ejercicio de esos derechos. Ok, parémonos ahí. Va. El artículo 48 de la Constitución le da vida constitucionalmente a ese derecho a la huelga. Por una parte, ¿verdad? Los trabajadores tienen derecho a la huelga, y por otra parte también el patrono. Lo único que en el patrono no se llama huelga, sino que se llama paro. Entonces, el objeto del por qué el espíritu de la ley constitucional lo registra como tal es para que ejerciten los derechos los trabajadores por un lado y los patronos. Entonces, para ello, pues, ese derecho que nace, que es constituido precisamente de la Carta Magna, le da esa arma, esa herramienta a los trabajadores para que estos se pronuncien con medidas de presión para la solución de algún conflicto que se genera mediante las etapas de solución pacífica establecidas en la ley, que son las que hemos dicho anteriormente, en donde está el trato directo, la etapa de la conciliación, el arbitraje. Después de desarrollar todas esas etapas, entonces es el derecho a la huelga, o sea, de cesar las labores, el que van a usar los trabajadores, ¿verdad? Como una herramienta pacífica para reclamar los derechos que a ellos les corresponden. Y así pues, de repente, también en el artículo 527, le vamos a pedir yo no sé si Fran tiene a la mano el artículo 527 del Código de Trabajo. Sí, licenciado, ahorita lo estoy buscando. Artículo 527. Sí. Dice, huelga, definición. Huelga es la suspensión colectiva del trabajo. Al director general de trabajo, perdón, esta otra versión. Huelga es la suspensión colectiva del trabajo, concertada por una pluralidad de trabajadores con el propósito de obtener una finalidad determinada. Parémonos un ratito ahí, Fran. Bueno, el artículo 527 define lo que es la huelga. Es una definición muy cercana a la que acabamos de ver que escribe Guillermo Cabanelas. Y dice la ley, el Código de Trabajo, en su artículo 527, que es la suspensión colectiva de trabajo.
Dice concertada por una pluralidad de trabajadores, varios trabajadores. Y el propósito de la huelga es obtener una finalidad determinada. Eso va a depender del tipo de litis que se está siguiendo en materia laboral. Evelyn Hernández, hágame el favor de leerme el artículo 528. Ahorita, permítame. Artículo 528. Las huelgas que reconoce este código para efectos laborales únicamente serán aquellas que tengan cualquiera de las siguientes finalidades. Primero, la celebración o revisión del contrato colectivo de trabajo. Segundo, la celebración o revisión de la convención colectiva de trabajo. Y tercera, la defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores. Excelente. Vale, entonces el 527 nos está dando la definición de lo que es huelga. Y el artículo 528 están precisamente las tres clases de huelgas que reconoce el Código de Trabajo. Para los efectos laborales se están reconociendo entonces únicamente estas tres. Uno, la celebración o revisión del contrato colectivo de trabajo. En este caso, como estamos hablando, más que todo, en el trabajo práctico que estamos haciendo, estamos queriendo celebrar un contrato colectivo de trabajo y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias para que vayamos conociendo todas estas facetas. Pero la huelga podría darse por esa situación que estamos siguiendo nosotros en el caso hipotético del expediente que ustedes están armando. Y precisamente por eso es que hemos recorrido esas 4 etapas del artículo 480, que son las etapas para dirimir ese conflicto cuando el patrono pues se niega y no quiere celebrar ese contrato. Entonces podría ser entonces que la huelga surta y es el último camino que nos queda para la celebración de un contrato colectivo de trabajo, o a lo mejor el contrato colectivo de trabajo ya está, ya existe, ya se celebró, se firmó, se registró y ahí está. ¿Qué es lo que sucede? Que un contrato colectivo de trabajo con vigencia de no menos de 1 año ni más de 3 años, año con año puede irse revisando. Entonces, ¿qué tal si el sindicato le dice al patrón: vaya, señor patrón, ya tenemos 1 año de haber caminado con este contrato, queremos sentarnos, queremos revisarlo? Podría ser para actualizarlo, podría ser para mejorar algunas situaciones que con el tiempo han cambiado. Entonces, si el patrono se niega a celebrar esa revisión del contrato colectivo, también nos puede llevar a preparar el terreno para una huelga. Segundo, la celebración o revisión de la convención colectiva de trabajo. Vamos a ver más adelantito qué es una convención colectiva de trabajo. La convención colectiva de trabajo se parece mucho al contrato colectivo. Lo que sucede es que en el contrato lo celebra el sindicato y el patrono. Y en la convención colectiva se celebra entre sindicatos y entre sindicatos patronales. Es decir, colectividad más colectividad. Entonces, podría darse en el número 2 como objeto de una huelga la celebración o revisión de una convención colectiva de trabajo. Y tercero, la defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores. Y ahí van a entrar muchas razones: salario, prestaciones de salud, prestaciones alimenticias, prestaciones familiares, términos de descanso y todas aquellas prestaciones que lleven a un sindicato a crear una huelga en razón que estos estimen de que el patrono no se las está dando o no se las está cumpliendo tal cual
se había estipulado en las cláusulas, ¿verdad? Ok. Si no hay preguntas, continúo. Bien. Como no hay preguntas, entonces vamos a hablar de la declaración de la huelga. Vamos a hablar de la declaración de la huelga, pero ahí quiero que por favor me eche la mano Henry. Artículo 546, Henry. Licenciado, fíjese que ahorita voy conduciendo, no estoy a disposición mi código, solo voy escuchando. Ok. Ayúdenos entonces, José Luis. ¿Qué artículo, perdón? 546. Artículo 546. Sí, ahorita estoy llegando. Permítame. Ok. Autoridad competente. Artículo 546. Esa es verdad. Debe decir de la calificación de la huelga y el paro. Ajá. Artículo 546. Para calificar la legalidad. Para calificar la legalidad o ilegalidad de la huelga o del paro serán competentes los jueces de lo laboral y los jueces de primera instancia con jurisdicción en materia laboral. Ok. Excelente. Vaya. El asunto es que se va a declarar la huelga porque ya se agotaron las anteriores etapas y la determinación de ese acuerdo deben de tomarla en votación secreta la mayoría de los trabajadores de la empresa o del establecimiento afectado inmersos en el conflicto. Para ello se requiere que la decisión que tome ese colegiado sea una mayoría determinada, que es el 51% de los que integran el sindicato. Entonces no es solo porque el director o porque el presidente del sindicato, el representante diga vámonos a la huelga. No, tiene que consensuarse mediante la aprobación del 51% de sus miembros, ¿verdad? Entonces, si la decisión es acordada sin reunir esa mayoría esa mayoría para que establezcan irse a la huelga, entonces va a ser declarada ilegal. Y leía José Luis en el artículo 546 de que quien va a calificar la legalidad o ilegalidad de la huelga serán competentes los jueces de lo laboral y los jueces de primera instancia en jurisdicción en materia laboral. Entonces, el artículo 546 dice de que va a ser entonces la judicatura la encargada de declarar si esa huelga es legal o es ilegal. Y para ello están los jueces de lo laboral en San Salvador y los jueces de primera instancia fuera de San Salvador. Porque acuérdense que jurisdiccionalmente hablando, juzgados de lo laboral, por ejemplo, hay en San Salvador, yo creo que hay en San Miguel, en Occidente, también en Santana, pero en el resto de la República, en las cabeceras departamentales, no hay juzgados de lo laboral. Entonces va a conocer el juez de primera instancia, que son los juzgados mixtos. Ese juez de primera instancia en lo laboral va a conocer para determinar si esa huelga es legal o es ilegal. ¿Ok? Es decir, que para irse a una huelga no es solo de decir, vaya, suspendamos y ya estuvo, sino que se deben de reunir todos los requisitos que hemos venido hablando dentro de las etapas del conflicto que se ha generado y llegando al último ratio, que es la huelga, también no es cuestión de que a dos se les antoje paremos el trabajo, no, sino que también debe de haber consenso del 51% de todos sus miembros, ¿verdad? Pero también hay huelgas que también se conocen como huelgas por minorías. Y ahí quiero que me ayuden el artículo 529. Vamos a ver a quién.
A Nati le vamos a pedir que nos ayude. Artículo 529. Lick, ahorita voy manejando para mi casa, pero Bueno, voy viendo la clase. Agarre el código y suelte el timón entonces. Ok, écheme la mano, Evelyn, pues. Usted lo ayuda, Lick, yo lo tengo. Bueno. Bueno, léalo pues y después Evelyn. Vaya, perfecto. El artículo 529, el acuerdo de huelga. Sí. El acuerdo de huelga debe ser aceptado por votación secreta. Si la huelga fuese decidida por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento que estuviese afectado por el conflicto, tal decisión obligará a todo el personal. Cuando hubiese sido adoptado por menos de la mayoría absoluta, el sindicato y los trabajadores intervinientes en el conflicto estarán obligados a respetar la libertad de trabajo de quienes no se adhieren a la huelga. En todo caso, esta minoría deberá representar no menos de 30% de los trabajadores afectados por el conflicto. Ok. Bueno, a esto le vamos a llamar entonces las huelgas por minorías, ¿verdad? Que son las que están, según lo que dice el artículo 529, están prescritas debajo del 30% de los trabajadores afectados en el conflicto. Pero si en un caso se da una huelga por minoría, que es la que el artículo 529 establece, entonces el resto de trabajadores que no quieran apoyar la huelga pueden muy bien laborar y los del sindicato no se los puede impedir. A eso se le llaman las huelgas por minorías. No porque las huelgas, para determinarlas, deben de ser tomadas por el 51% de sus miembros del sindicato, ¿verdad? Entonces, partiendo de que la huelga se instala, se declara la huelga, se instala la huelga, entonces se va a nombrar el comité de huelga. Ajá, esto es bien importante, porque el comité de huelga va a tener que, uno, negociar la solución del conflicto planteado. Ese es el comité de huelga. Es decir, no es cualquiera, no es el presidente, no es el vicepresidente, no es el representante legal. Ellos tienen que nombrar el comité de huelgas, porque este comité de huelga es el que va a negociar la petición que se le está haciendo, el pliego de peticiones a la parte patronal. Segundo, este debe de informar a los trabajadores el estado del conflicto. ¿Qué dijo el patrón? ¿En qué avanzaron? ¿En qué no avanzaron? ¿O qué no dijo el patrón? Y tercero, ser el enlace de comunicación con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Si ustedes observan, todo movimiento que se va desarrollando en estos conflictos colectivos tiene que estar interviniendo el Ministerio de Trabajo. Por eso es que el comité de huelga tiene esas tres funciones. Y aquí, para nombrar un comité de huelga, lógicamente no se puede nombrar a cualquier persona. Tienen que ser, en primer lugar, personas que sean expertas en esto, que sean conocedoras de la ley, estas leyes, de cómo pues negociar conflictos laborales. No es cualquier persona, por un lado, que tengan el conocimiento para que no se los vayan a enganchar, pues, porque los patrones son bien hábiles con sus abogados. Otra cuestión es que el comité de huelga es de tener el cuidado de que sean personas probas, honestas, correctas, que realmente luchen por y que representen los intereses de los trabajadores, que sean correctos. Les voy a contar una experiencia sobre una reunión de estas. Había un sindicato de trabajadores de la industria de la construcción, aquí por Zacatecoluca. Se estaba construyendo una colonia, una residencial grande, antes de llegar a Zacatecoluca. Por ahí está una residencial grande. Y resulta de que el patrono no estaba cumpliendo con proporcionarle a los trabajadores las herramientas mínimas de seguridad
en sus trabajos. Entonces ellos decidieron irse al conflicto colectivo y se fueron a la huelga. Cuando ya estaban en huelga, se reúnen con la parte patronal. Yo estaba en esa oportunidad, habíamos 2 abogados con el patrono negociando precisamente con este comité de huelga. Ese comité de huelga, bueno, en esa oportunidad habían como 4 o 5 personas, recuerdo, en la reunión, y a mí me llamaron esa tarde que de urgencia había que ir a esa reunión. Cuando yo llego con el otro colega, el patrón estaba ya ubicado con ellos en la mesa, y entonces ya habían comenzado a hablar. Cuando yo me senté, me dice el patrono, dice, tranquilo, me dice, ya está resuelto este asunto. Ah, ok, le digo yo, en los términos legales, señor, así con esas palabras. Vaya, perfecto, le digo, entonces levantemos un acta acá de acuerdos y todo aquí y allá. No, me dijo, no vamos a levantar acta de acuerdos, no vamos a hacer nada. Resulta, y esto se ha dado en muchos casos, que este comité de huelga eran deshonestos. Se habían puesto de acuerdo, el patrón les iba a dar dinerito a ellos, les iba a pasar por ahí debajo de la mesa, los iba a sobornar, los había comprado, y a cada uno de ellos eran como 5, si mal no recuerdo. El patrono les iba a dar un paquetito como regalía económica para que estos fueran hacia donde estaba todo el sindicato en huelga, ¿verdad? A decir otra cosa. Entonces pactaron, que dijeron que sí, que ya habían arreglado con el patrono y que el patrono les iba a dar aquí, les hizo un montón de promesas. Levanten la huelga. Y entonces esa era la comunicación, porque en el literal me dice informar a los trabajadores el estado del conflicto. Entonces esta comisión regresa donde estaba la huelga, todos los trabajadores cesando las labores, y les llega a decir, compañeros, hemos ganado, traemos victoria, el patrón aceptó lo que usted le está pidiendo, lo único que no se lo va a dar ya, sino que espérense para dentro de 15 días una cosa, dentro de 30 días otra cosa, pero así que vamos a trabajar, mañana nos incorporamos ya del todo, pero sí hemos ganado. Lo cierto no era realmente que hubieran salido victoriosos de ese conflicto, sino que los mismos que representan al sindicato como comité de huelga, ellos habían negociado para ellos mismos y habían sido pagados por el patrono para que la huelga se terminara, porque el patrono tenía que entregar esos proyectos de la industria de la construcción en un cierto tiempo donde no podía haber atraso alguno. Pero por otro lado, el patrono tampoco había cumplido con los requisitos que la misma ley laboral establece con relación a proporcionarle a sus trabajadores el equipo y la herramienta adecuada para que estos puedan laborar o desarrollar sus trabajos como tal. Entonces, como ven, se dan casos así como de repente hay sobornos, de repente hay compra de voluntades, y eso es lo que sucede muchas veces. Por eso es de que sería ideal un sindicato con personas probas, con personas correctas, con personas que no venden los intereses de los demás trabajadores, sino con personas que realmente van a negociar un conflicto de forma legal, tal y cual lo dice el Código de Trabajo. Entonces, esa es la comisión que lleva pues el comité de huelga, ¿ah? Cuando ya se ha llevado esta a su inicio para ver de qué forma se negocia con la parte patronal y se resuelve el conflicto, ¿verdad? Cuando hablamos del estallido de la huelga, esta debe de desarrollarse en forma pacífica. Durante el movimiento huelguístico se miran, bueno, se van a suspender todos los contratos individuales de trabajo, es uno de los efectos, ¿verdad? Ese contrato colectivo de trabajo que se ha celebrado entre el patrono y el trabajador va a quedar suspendido mientras la huelga esté en pie, esté estallada. Pero el que se suspendan las condiciones
de ese contrato colectivo de trabajo, no quiere decir tampoco de que el patrono va a suspender, ¿verdad?, condiciones o excepciones legales que vengan a dañar. El patrono tampoco puede, cuando está en huelga, el patrono no puede contratar nuevo personal. Todo está detenido como tal. ¿Ok? Vamos a ver, leamos, creo que le dije a Nati después, ¿verdad?, que me iba a ayudar con el artículo 534. Creo que Nati iba conduciéndole. Ella es la que iba conduciendo. Vale. Bueno, ayúdeme entonces, vamos a ver, Natalia, Nati. Cuatro, 534. ¿Lo halló? ¿Quién es la que iba conduciendo entonces? Natalia. Sí, Nati era la que iba conduciendo. Sí. Natalia iba conduciendo. Beatriz Sí, está aquí. Vale. Sí, voy en tráfico. Natalia va en tráfico. Beatriz está aquí. Evelyn también. Vale, vamos a ver, Frank. Dice, modalidad de la huelga, artículo 534. La huelga debe limitarse a la suspensión pacífica de las labores y el abandono del lugar de trabajo. En consecuencia, se prohíbe toda clase de actos de violencia o coacción sobre las personas y de fuerza en las cosas durante un conflicto colectivo de trabajo. Vaya, este artículo nos enseña de que, lógicamente, respetándose el derecho a la huelga, perfecto. Habiéndose agotado todas las etapas y deciden el sindicato irse a la huelga, esto no va a implicar pues que se van a la huelga y van a ejercer violencia. Aquí en El Salvador se ha visto eso, que ha habido violencia, pero bueno, yo les contaba en aquellos tiempos de los 80, por ejemplo, había una empresa X por ahí donde los trabajadores cerraban los portones, ponían pancartas con altavoces anunciando que habían iniciado la huelga, y al ratito venían las tanquetas, la Benemérita Guardia, Policía de Hacienda, rompían los portones, entraban con las tanquetas y empezaban a marimbiar a cualquiera, a macanear al primero, y hasta muertos habían. Entonces, realmente el artículo 534 define a la huelga como una acción pacífica, ¿verdad? Donde no va a haber violencia, ni tampoco va a haber coacción sobre las personas, que porque aquel no quiso irse a la huelga, lo voy a obligar, no se puede, o que el patrón no vaya a coaccionar, tampoco se puede. Entonces, ya lo establece la ley como tal, ¿verdad? Va, yo creo que Beatriz, aquí está, vea. Sí. Vaya, 538, Beatriz. Artículo 538. Durante la huelga, las autoridades públicas tienen a su cargo la vigilancia del desarrollo pacífico del movimiento y ejercerán de modo permanente la acción preventiva que por ley les corresponde, a fin de evitar que los huelguistas u otras personas en conexión con ellos excedan en cualquier sentido las finalidades jurídicas de la huelga o intenten aprovecharlas para promover desórdenes o cometer delitos. Perfecto. Vaya, aquí cuando habla de autoridades no se refiere como en aquellos tiempos que el patrón no llamaba las tanquetas, el ejército y a macanear a cualquiera. Aquí cuando se refiere a las autoridades públicas se está refiriendo al Ministerio de Trabajo, a la Dirección General de Trabajo. Ellos son los que se encargan de velar porque la huelga se desarrolle en todos los términos legales tal cual está escrito en la ley. Entonces, ese es el Ministerio de Trabajo, la dirección. Va a estar ahí el director o va a mandar un delegado
para verificar de que la acción de la huelga sea pacífica y esté enmarcada dentro de lo que establece precisamente el código como tal, ¿verdad? El patrono tampoco no puede en esas condiciones contratar a un nuevo personal. Entonces, ayúdeme, Frank, ayúdeme por favor con el artículo 532. Ahorita, licenciado. Artículo 532. Labores indispensables. Dentro de los 7 días contados a partir del estallido de la huelga, el director general de trabajo, a petición de parte y previa cita del sindicato que hubiese declarado la huelga determinará el número, clase y nombre de trabajadores que permanecerán en la empresa para ejecución de labores cuya suspensión pueda perjudicar gravemente o imposibilitar la reanudación normal de los trabajos o efectuar la seguridad o conservación de la empresa o establecimiento. Ok, sigamos con el 533. 533. Obligación de prestar labores indispensables. Los trabajadores determinados de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior estarán obligados a desempeñar las labores que el director general de trabajo les señale. Si no cumplieren, el patrono podrá despedirlos sin responsabilidad de su parte. En este caso, el patrono pedirá al director que designe a otros, o si lo prefiere solicitará a dicho funcionario autorización para contratar nuevos trabajadores que sustituyan a los despedidos. Perfecto. Excelente. Bueno, aquí vemos cómo se regula en modo y forma el accionar del estallido de la huelga, donde el mismo director de trabajo o sus delegados van a estar a la expectativa de que se cumplan los preceptos legales como tal. Y para ello también la ley enmarca diferentes clases de huelgas que deben de desarrollarse. Quiero pedirle a Yulbran, por favor, que me ayude con el artículo 528. 528. Vamos a ver, aquí lo tengo a la par. Dice, artículo 528. ¿Me escuchan, por cierto? Sí se oye. Sí se oye, vale. Entonces, casi no le oímos a Yulbran. ¿Me escuchan bien Un poco ahora? suave, pero ahora sí, un poquito más fuerte. Hoy sí. Perdón, que está un poquito lejos del micrófono. Vaya, artículo 528. Dice, las huelgas que reconoce este código para efectos laborales únicamente serán aquellas que tengan cualquiera de las siguientes finalidades. Número 1, la celebración o revisión del contrato colectivo del trabajo. Número 2, la celebración o revisión de la convención colectiva del trabajo. Y número 3, la defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores. Yulbran Silva. Lo vi por ahí ayer en el Facebook que aparece dentro de los alumnos con mayor cum. ¿Es verdad? Ah, sí. Uh-huh. ¿O no? Sí, yo era. Ah, bueno. Lo felicito. Bueno, gracias. Excelente. Vale. Hemos hablado un poquito acerca de lo que son las huelgas, con algunas formalidades, con todo ello. Y ya dijimos de que la huelga viene a ser la cuarta etapa de un conflicto, después de haber recorrido las anteriores etapas de, ya lo dijimos en su orden, de trato directo, la conciliación, luego hablamos del arbitraje, y si las cosas no se resuelven en esas 3 etapas, entonces los sindicatos ejercen presión de tal manera que se vean cumplidos sus derechos laborales, sus prestaciones, y por eso, como último ratio, la huelga, ¿verdad? Que es la cesación de labores, y es uno de los objetivos es la presión directa que se le hace a la parte patronal para el cumplimiento de la exigencia de las prestaciones que ellos están litigando. Bueno, entonces todas estas etapas
nos van a ayudar para llegar a obtener lo que es el contrato colectivo de trabajo. Lo hemos hecho así como más difícil, que no quiere el patrón, nos vamos a ir a todas las etapas. Pero bien, también decíamos en la clase anterior de que la resolución arbitral, por ejemplo, el auto arbitral, de una vez daba por inscrito el contrato colectivo de trabajo, y por otro lado la huelga, pues si vencemos a la parte patronal con una suspensión laboral y el patrono accede, entonces hoy sí, nos vamos a sentar para celebrar el contrato colectivo de trabajo. Ajá, donde se plasman, ya lo hemos dicho, las cláusulas que va a contener todas aquellas peticiones que se hicieron en el pliego de peticiones, a efecto pues de que se garanticen también todas las prestaciones del colectivo de trabajadores. Bien, entonces ese contrato colectivo de trabajo debe de tener requisitos de existencia y también debe de tener requisitos de validez, como los contratos civiles o mercantiles, que deben de tener existencia y deben de tener validez como requisito, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues siempre vámonos a la parte especial, que es lo laboral, materia un poquito diferente al resto. Vamos a decir entonces que es necesario que el contrato colectivo de trabajo tenga estos requisitos para que pueda tomar vida, para que realmente exista. Y si existe, ese contrato sea válido, porque es probable de que exista, pero no sea válido. Y si no existe, lógicamente no hay validez. Entonces se necesita para la existencia en ese contrato que intervengan los titulares del derecho laboral, en este caso, para la celebración del mismo. Es decir, la intervención del sindicato de trabajadores y la intervención del patrono. Entonces, en este caso, para poder celebrar ese contrato colectivo de trabajo, deben de comparecer dos partes. Por un lado, el sindicato de trabajadores y por otro lado, el patrono. Esas son partes esenciales para que tenga existencia y validez lo que vamos a hacer, es decir, el contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Entonces, si eso se logra, que las partes, los titulares, sean los correctos, porque el contrato colectivo no lo voy a celebrar yo, Manuel González. El contrato colectivo, pero yo soy del sindicato, sí, pero no, lo va a firmar la representación legal del sindicato con el patrono, ¿verdad? Entonces, si eso se logra, esto vendría a ser lo que en doctrina en derecho común conocemos como la capacidad para contratar. ¿Quiénes tienen capacidad para contratar en un contrato colectivo de trabajo? Sería por un lado el sindicato y por el otro lado el patrono. Entonces, para ello, el sindicato, oiga bien, para que el sindicato pueda firmar ese contrato juntamente con el patrono, en primer lugar, el sindicato tiene que existir jurídicamente, ¿verdad? Debe de tener existencia legal, debe de tener personería jurídica, que fue lo que ya vimos en la constitución de los sindicatos. Por eso no pudimos hablar de celebración de un contrato colectivo si todavía el sindicato no se había formalizado. Entonces, en primer lugar, ya dijimos, el sindicato debe de tener personería jurídica, la cual se concede mediante acuerdo del Poder Ejecutivo en el ramo de trabajo y previsión social. Ahora bien, el sindicato de trabajadores, para poder actuar, tendrá que hacerlo por medio de personas naturales, ¿verdad? Que son los que van a representarles, que tienen que ser miembros de la junta directiva, que tengan la representación judicial o extrajudicial para actuar. Puede hacerlo de forma separada o de forma conjunta, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vemos que
para que tenga existencia y validez, debemos de tener requisitos. Personas que estén aptas para contratar, como es el sindicato y el patrono. El sindicato debe de estar debidamente inscrito, ¿verdad? Para que tenga su personería jurídica, ¿verdad? Entonces, la negociación de ese contrato colectivo le va a corresponder a la Junta Directiva General del sindicato. A ellos es que les va a corresponder. Y en este sentido, habiendo como dado generalidades de los requisitos de existencia y validez del contrato, si quieren tomen nota, les voy a dejar una tareita a ustedes para que investiguen en relación a cuáles son los requisitos de existencia y cuáles son los requisitos de validez que debe de tener un contrato colectivo de trabajo. ¿Ok? Se los adelanto, pero se los voy a subir a la plataforma esta tarea, pero ya vayan tomando nota a ello. Ya dijimos, repito, de que para poder celebrar ese contrato colectivo de trabajo y pueda tener vida, existencia, pues, y que sea legal, dos cosas, porque pueda que tenga existencia, pero tal vez no sea legal. Entonces, es como, por ejemplo, cuando una persona natural nace. Mire, nació el niño. Mire, ya lo asentó. No, fíjese de que no. Entonces, ese niño no existe. ¿Cómo no? Si ahí lo estoy viendo de carne y hueso. Ahí está llorando, está pidiendo pacha. Sí, pero como no lo ha ido a asentar al registro del estado familiar que corresponde, legalmente ese niño no existe. Eso es lo que sucede. Entonces tenemos que tener las dos existencias, ¿verdad? La creación, ya se creó el sindicato, ya se le sacó personería jurídica, están inscritos, pues tiene existencia. Ahora sí pueden contratar. Entonces, en principio, ¿verdad? La existencia de la persona jurídica y la capacidad de esa persona jurídica también para poderle darle validez al contrato que se suscribe. Eso es bien interesante. Entonces, la tarea va a ser investigar en relación a los requisitos de existencia y de validez de los contratos colectivos de trabajo. Yo creo que podrían ser 2 páginas por ahí para que no abunden tanto, pero si quieren abundar, mucho mejor. Por ahí estaría la tareita. Se la subo a la plataforma. Bien. Ahora, los contratos colectivos de trabajo también pueden terminarse por diferentes razones. Se les puede dar fin a los contratos colectivos de trabajo. Ya hablamos de la creación de un contrato, cómo armarlo, cómo hacerlo, sus cláusulas. Hagamos de caso que se firmó, que funcionó, pero que ahora necesitamos terminar ese contrato colectivo de trabajo. Y aquí vamos a hablar de 2 supuestos, uno de la nulidad y el otro de la terminación pura del contrato colectivo como tal. Lo que sucede con la nulidad es que la vamos a considerar que es un grado de imperfección de los actos jurídicos. Cuando hablamos de nulidad es porque hemos examinado y hemos detectado de que hay imperfección en el acto jurídico y que este acto jurídico se contrapone a la validez. Y por consiguiente, si no es válido, podría adolecer de nulidad. Ya que la nulidad es una sanción impuesta por la ley en cuya virtud el acto queda privado de sus efectos. No tiene efectos que realizar, no tiene efectos que producir, ¿verdad? Porque la nulidad es una sanción que la ley impone, ¿verdad? De tal modo de que la realización de esos actos no surten efecto. De ahí que podemos considerar que el acto nulo es aquel que a causa de un vicio de que adolece y que es sancionado por la ley, se encuentra privado de efectos. No hay efectos, no produce efectos, porque el acto es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque hay un vicio. Hay un vicio ahí que no permite que sea legal. Por eso la nulidad viene a sancionar la existencia. Y con la nulidad se logra que las cosas
vuelvan a su estado en que se encontraban antes, ¿verdad? Aquí no ha pasado nada, las cosas se retrotraen al tiempo pasado, al tiempo anterior, y los actos que se celebran con adolescencia de nulidad no surten efecto alguno. Por eso es de que para que de entrada ese contrato colectivo no me lo vayan a declarar con algún vicio y que pueda tener efecto de nulidad, hay que tener mucho cuidado desde el momento en que lo vamos a suscribir. Es decir, que en primer lugar, que los titulares, es decir, el sindicato y el patrono, estén debidamente acreditados, que son las partes que intervienen las correctas, las legalmente existentes. Esto es bien importante. Bueno, aquí vamos a ver también lo que es puramente la terminación del contrato, ¿verdad? Y para ello vamos a ver las causas que ponen fin al contrato colectivo. ¿Verdad? Pero el poner fin a un contrato colectivo no quiere decir que hasta ahí llega una relación o una obligación, no. Esta deja vivo el aspecto normativo de ese contrato porque deben de cumplirse las cláusulas y los convenios a los que se llegaron. Es decir, porque el contrato colectivo está representado por las condiciones generales del trabajo y no pueden haber vulneraciones a esas condiciones laborales, ¿verdad? Porque esas condiciones forman parte del contenido autónomo de los contratos individuales de trabajo. Entonces, por eso es que cuando estamos hablando de una terminación de un contrato colectivo, no es que se esté terminando también automáticamente con prestaciones o con otras obligaciones que el patrono tiene para con sus trabajadores. No, estas continúan vigentes, ¿verdad? Entonces, no obstante, se llegue a terminar por A o B motivo la existencia de ese, o sea, la terminación de ese contrato, las otras prestaciones van a continuar vigentes porque no afecta que se extingue el contrato, no se van a extinguir las obligaciones, ¿verdad? De trabajo. Ya eso puede irse extinguiendo en el tiempo a medida que se vayan cumpliendo como tal. Ok, vamos a pedirle a Beatriz que me lee el artículo 282. Artículo 282. La disolución de un sindicato de trabajadores no afectará las obligaciones y derechos individuales que emanen de un contrato colectivo. Bien, artículo 283, Gerson. El contrato colectivo de trabajo termina, literal A, por mutuo consentimiento de las partes, siempre que se hayan llenado los mismos requisitos para su celebración, literal B, por quiebra o concurso de patrono, literal C, por agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva, Che, por el cierre total de la empresa, D, por imposibilidad jurídica de que subsista el contrato como en los casos de terminación total de la obra, disolución de la persona jurídica titular de la empresa, incapacidad física o mental del patrono que imposibilite la continuación de las labores y otros semejantes, y E, por las demás causas establecidas en el contrato. Vale. Aquí la ley expresamente nos está diciendo cuáles son las razones por las que se puede terminar un contrato. La compañera nos leyó el artículo 282, donde dice que la disolución de un sindicato de trabajadores no afectará las obligaciones y derechos individuales que emanen del contrato colectivo. Esa es otra cosa. Pero las formas de terminar, en primer lugar, es por mutuo consentimiento de las partes. Que el patrón y el sindicato digan, vaya, entonces démoslo por terminado, pues ya se ha cumplido con las obligaciones por uno y por otro.
por mutuo consentimiento es lo más fácil, no se puede haber problema. En el B dice por quiebra o concurso del patrono. Tiene que ver con alguna situación jurídica de la parte patronal. Por ejemplo, la quiebra es, hoy en esta cuarentena quebró la empresa, pero la quiebra no la determina, ni el concurso no lo determina el patrono, solo porque yo como patrono diga, miren, ya no vamos a continuar con el contrato colectivo porque ya estoy en quiebra. Ah, vaya, no. Recordémonos que la quiebra es también un juicio que se lleva ante los juzgados. Si es una empresa, juzgado en lo mercantil, donde se le demuestra fehacientemente con todas las pruebas y todos los procedimientos que hay que seguir en un juicio de quiebra, tiene que ser el juez quien resuelva de que la empresa X está en la condición de quiebra. Con esa resolución ya se le puede dar fin al contrato colectivo. En el C dice por agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva. Aquí va a depender qué clase de empresa o la naturaleza misma del establecimiento. Por ejemplo, la empresa se dedica a la confección de camisas con una tela especial que solo la venden en la China, por ejemplo. Y que hoy por la pandemia, la China dice, yo ya no estoy fabricando ese tipo de tela, se acaba. Entonces se agota la materia prima. Y así es un ejemplo que estoy poniendo. En cualquier tipo de industria o empresa, dependiendo que ya no se pueda pues darle continuidad a la producción, no es achacable al patrono, sino que es un caso de fuerza mayor, donde no tiene que la culpa pues directa del patrono, sino que es de una tercera, es una ocasión de tercera que se nos está viniendo encima, pero que no es achacable al patrono. Por el cierre total de la empresa. La empresa puede cerrarse por muchas razones, que ya se fue a la quiebra, sería uno. La otra es que se cierra, no hay materiales, no hay materia prima, la empresa se quemó. Hay muchas, pero muchas razones por las cuales puede cerrarse una empresa. Pero también, ojo con esto, el cierre no es que solamente el día siguiente yo vaya y le ponga candado. Señores, ya no hay trabajo, ya cerré la empresa. ¿Por qué? A mí se me ocurrió cerrarla. No, tampoco, ¿verdad? Sino que todo siempre debe de ir comprobable por la vía judicial. Bueno, el D dice por imposibilidad jurídica de que subsiste el contrato. Ahí podemos, como un ejemplo, hablar de una nulidad, por decir algo, porque dicho contrato nació pero con un vicio. Entonces hay una imposibilidad jurídica para que ese contrato subsista, ¿verdad? Por otra es como en los casos de terminación total de la obra. Este es en el caso de que, vaya, más que todo en una obra de construcción, por ejemplo. La obra, bueno, vamos a construir la carretera de Comalapa. Y esa obra va a durar 2 años, por ejemplo. Entonces, los empleados fueron contratados en su contrato individual de trabajo para 2 años, desde un plazo determinado. Y bueno, ahí surge el sindicato, por decir algo, y celebramos en 1 año el contrato y toda la cuestión, pero que como se va a terminar el plazo de la obra, ¿verdad? Entonces, ahí también se termina toda obligación contractual en cuanto a lo que es la terminación de la obra. Disolución de la persona jurídica titular de la empresa, incapacidad física o mental del patrono que imposibilite la continuación de las labores o semejantes y otros semejantes. Ya un patrono con enajenación ya no es responsable legalmente, acuérdense, se vuelve incapaz y ya no puede responder. Y por las demás causas establecidas en el contrato. Ahí en el contrato pueden ponerse las cláusulas que se estimen convenientes. Y dentro de esas cláusulas podría también una de ellas decir en qué momento se termina el contrato, para cuánto tiempo y que hasta ahí va a llegar. Podría ser. Entonces, como ven, estas son las diferentes formas de terminar o determinación de un contrato.
José Luis, ayúdeme con el artículo 284. Ahorita voy. Artículo 284. Finalización por disolución del sindicato. El contrato colectivo de trabajo también termina por la disolución del sindicato. Disolución. Que lo hubiera celebrado. Por esa terminación no tendrá lugar si en la empresa o establecimiento hubiera afiliados a otro u otros sindicatos y uno de estos adquiere por lo menos el 51% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento de dichos, con tal de que, además, esa asociación mayoritaria acordare en sesión de la asamblea respectiva asumir los derechos y obligaciones derivados del contrato colectivo mencionado. El acuerdo deberá adoptarse dentro de los 30 días siguientes al de la publicación del último de los avisos que alude al artículo 625 y comunicarse al departamento correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 10 días siguientes al de la sesión de la asamblea expresada. En el caso del inciso segundo del artículo 271, la disolución de cualquiera de los sindicatos contratantes no produce la terminación del contrato colectivo. El sindicato subsistente conservará sus derechos y obligaciones emanados del contrato dicho y solo responderá a las obligaciones exclusivas del disuelto si existieren, cuando las hubiere tomado a su cargo, llenando los requisitos y formalidades indicados en el inciso anterior. Okay. Leamos, por favor, Evelyn, el artículo 625. 625, ¿verdad? ¿Hola? Sí, 625. Ok, artículo 625. En los casos a que se refiere el artículo anterior, se librará oficio al banco o bancos en que tuviere sus fondos el sindicato, a efecto de que estos sean inmovilizados y se procederá a publicar avisos en el diario oficial y en cualquier otro periódico de circulación general en el país, por 3 veces consecutivas, dando a conocer la suspensión o disolución y su causa. Okay. Ahí estamos hablando de la disolución de un sindicato y esa podría ser una de las causas de terminación. A no ser que en la empresa hayan más sindicatos o trabajadores que puedan solucionarse hacia otros sindicatos, y si el otro sindicato dice, no, yo asumo la misma responsabilidad, entonces esa es la excepción en la que puede darle seguimiento a ese contrato. De lo contrario, también el contrato se termina por la disolución del sindicato, pero no es así nomás porque el sindicato tiene también patrimonios. Y dentro de los patrimonios también el sindicato tiene manejo de cuentas bancarias o circulantes. Entonces, si hay una disolución, además de todo esto, se va a tratar con relación a los avisos que hay que dar, que dice el artículo 625, a los bancos y luego en el diario oficial para notificar en relación de que, ya ese es otro lío, pero en la disolución del sindicato deben de quedar liquidadas pues algunas cuentas o algunos preceptos que se hayan establecido en el contrato colectivo de trabajo, porque no es solo porque ya se disolvió, ya terminó la obligación como tal, de ninguna manera. Entonces esa es otra forma de determinar el contrato colectivo. Bueno, veamos entonces a Yulbra, el artículo 285. 285, ahorita voy. Sí. 200. Aquí lo tengo. Artículo 285. Un contrato colectivo de trabajo, cualquiera de las partes deberá dar aviso oportuno al departamento respectivo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la cancelación en el correspondiente registro. Exactamente. Acordémonos de que el contrato colectivo hay que registrarlo en el Ministerio de Trabajo para que surta efectos de existencia legal.
y al terminarse ese contrato colectivo de trabajo, cualquiera de las partes puede dar aviso, no se debe de quedar así, debe de darse aviso al Departamento del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que sea cancelado, ¿verdad?, este contrato. Así, acordémonos un adagio en derecho que así como se construyen las cosas, así mismo se deshacen en materia jurídica. El artículo 286, Henry, no sé si puede Henry ahorita o no, ¿verdad? ¿Quién tenía problemas de audio? ¿Cómo no? Hoy sí, ya puedo. Vale, artículo 286. Okay. Artículo 286. Las obligaciones a cargo de un patrono derivadas de un contrato colectivo deberán ser satisfechas en primer lugar con el patrimonio de la empresa o establecimiento en que deje dicho contrato. Y si aquel no fue suficiente para cubrir tales obligaciones, quedarán afectos los demás bienes del patrono. El sindicato que suscriba un contrato colectivo de trabajo responderá asimismo con su patrimonio social por las obligaciones que le corresponden en dicho contrato y principalmente con el fondo creado al efecto. Es algo similar a lo que hablábamos en el artículo anterior y el artículo 625. Entonces, ambas partes están en la obligación al terminar un contrato colectivo, están en la obligación a responder a terceros o al mismo sindicato, al mismo patrono, por algunas situaciones que aún no se han cumplido. Tiene que dársele seguimiento para que cuando ya quede todo liquidado, pues entonces quedan fuera de responsabilidad las partes, tanto sindicato como patrono. El sindicato con sus haberes patrimoniales y por consiguiente el patrono también con su patrimonio para poder hacerle frente a las obligaciones que queden pendientes. Vamos a ver, Gerson, el artículo 287. Todo contrato colectivo celebrado con una institución oficial autónoma necesita para su validez de la aprobación del respectivo ministerio, oyendo previamente la opinión del Ministerio de Hacienda. La institución oficial autónoma que celebre dicho contrato estará obligada a comunicar el texto del mismo a la Corte de Cuentas de la República. Okay. Aquí hay un requisito más. Este es un requisito más en razón de que ya estamos saliendo un poquito de lo que es la empresa privada y estamos entrando un poquito a lo que es el Estado mediante instituciones oficiales, pero que son autónomas. Ejemplo, ANDA, por ejemplo, CEL, que son instituciones autónomas, pero que están vinculadas y relacionadas al Estado. Por esa situación, vaya, las empresas privadas, lógicamente, si yo soy el dueño, yo soy el que responde en la totalidad. Pero en el caso de estas entidades o instituciones oficiales autónomas, ahí quién es el propietario, por ejemplo, si no, pues es una rama del Estado la que responde. Por esa razón, se necesita aprobación del ministerio al que corresponda y también al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y esta está obligada, pues también, ya que tiene vinculación con el Estado, también están obligados a darle notificación o comunicación a la Corte de Cuentas de la República, ya que es esta la entidad encargada de auditar, de controlar y de revisar el accionar de todo lo que es el Estado salvadoreño. Ok, preguntas, jóvenes, por favor. ¿Qué tanto afecta el propósito o el fin de una huelga cuando la forma de hacerlo no llega tan pacífico? Como cuando son de llanta o ya cuando existe cierto tipo de destrucción. Sí, vean que
la ley que establece de que las huelgas deben de ser pacíficas, pero ¿qué tanto afecta si nos salimos de ahí de esa tangente? Quemamos llantas, manchamos paredes, tiramos piedras. Vaya, el problema es de que estamos pateando suelos penales. Ese es el problema. Y civiles también, porque ahí vamos a hablar de daños y perjuicios, por ejemplo, a la propiedad privada. Podemos hablar en lo penal, podemos hablar de lesiones, podemos llegar a las lesiones, podemos incurrir en otros delitos, desórdenes públicos. No sé si ustedes han visto en las noticias de que hay los directivos sindicales del Sindicato de Trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, ese es el sindicato de la Corte, donde están los juzgados, de lo judicial, vaya, sindicato de los trabajadores del área judicial. Se dieron unos movimientos, no huelgas, sino que se dieron unas protestas, donde ellos dañaron la propiedad, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia y no sé qué otros daños hicieron. Ayer o antier le estaba yo dando seguimiento a ese proceso y a los directivos los están encauzando en materia penal, es decir, por daños a la propiedad privada, desórdenes públicos, y si las acciones de ellos violentas alcanzan a una persona, pues la hieren, la matan, peor todavía. Estaríamos hablando, o que un sindicalista en el pleito de la huelga saque la pistola y empiece a disparar. Entonces, estaríamos hablando de homicidios tentados, lesiones, agresiones, disparos de armas de fuego, cualquier acción violenta que se realice por parte de cualquiera de los dos bandos. El peligro es que los puede llevar, o sea, a patear suelos penales. Ya no precisamente vamos a ver el caso de la huelga en materia laboral, sino que cada persona va a responder por sus actos en materia penal. Esa es la situación. En Soyapango, si ustedes ven las noticias, la semana pasada, creo que fue, o antepasada, habían unos movimientos por parte de los sindicatos de la alcaldía de Soyapango, y dentro de esos movimientos que se dieron, uno de los agentes de seguridad que anda, el Pirruris, así le dicen al alcalde de Soyapango, disparó desde la alcaldía, desde adentro, hirió a 3 personas. 3-4 días después, la fiscalía ordena la orden de detención de este fulano. Ahorita está detenido por homicidio tentado. Imagínense que una cosa laboral se pasó a una cosa penal y ahí van a responder los actores directos. ¿Ok? ¿Estamos, Gerson? Sí, muchas gracias. Perfecto. Otra pregunta, jóvenes. Bueno, entonces estamos bien, vamos entendiendo. Como vamos entendiendo, entonces vamos a entrar a otra cosa. Hoy vamos a entrar a ver lo que son las convención del contrato colectivo. Ojo, estuvimos viendo lo que es el contrato colectivo de trabajo. Hoy vamos a ver la convención del contrato colectivo. Rick, yo solo tengo una duda, disculpe. Sí, dígame. Es que lo que pasa es que hace poco surgió la noticia, la discusión que tuvieron, de hecho, hasta fue demandado el sindicato ASTRAM, creo que se llama, el sindicato no sé si es de la alcaldía de Santa Tecla o de dónde, pero y estaban discutiendo de que tenían fueros, sin embargo, aún así habían sido demandados. Entonces, ¿cómo que funcionan los fueros de los sindicatos? ¿O es que pasan por un proceso para quitárselo o funcionan como los fueros de los funcionarios? Parecido. ¿O cómo es este fuero? Porque eso estaba viendo, no sé si usted se dio cuenta de esta noticia, de que estaba siendo demandado este sindicato. Creo que es el sindicato de trabajadores de la alcaldía de Santa Tecla, creería. El fuero es a las personas.
El fuero es a los directivos, no es a todo el sindicato. Yo puedo Pero si estaban pertenecer. demandando al sindicato. Ok, pero estaban demandando al sindicato. Ahora, ¿quién es el representante de ese sindicato? Pedro Pérez. Demandan al sindicato por A, B o C razón. Entonces, pero no demandan a la persona. Un ejemplo. Yo no sé si usted trabaja, Henry. Henry. ¿Me Sí, escucha? disculpe, creo que pasó que tenía problemas con el audio, pero sí. ¿Usted trabaja en alguna Sí. empresa? No, en empresas no. Usted tiene su propia empresa, vaya. Ajá. La empresa le vamos a poner ahí en ese, pongámosle un nombre a la empresa. Pollito, digamos. Pollito. Empresa Pollito. Vaya. Y esa empresa es de una sociedad, ¿verdad? Sociedad Los Hoyos SADCB. Entonces, una cosa es demandarlo a usted y otra cosa es demandar a la empresa Hoyitos. A la empresa la vamos a demandar, por ejemplo, porque no me cumplió la entrega de un producto X en el término en el que habíamos dicho. Yo la voy a demandar a la empresa. Me hizo perder porque ese producto yo ya lo tenía comercializado. No lo estoy demandando a usted, sino que a la empresa. Pero si usted como persona, Henry, comete una infracción a la ley, yo lo voy a demandar a usted, a Henry, y no a la empresa. Son dos cosas diferentes. Si la demanda es para el sindicato es una persona jurídica que tiene obligaciones, tiene derechos, tiene deberes. Por consiguiente, si el sindicato actuó incorrectamente en un acto como tal, sí podemos demandar al sindicato. Ojo, al sindicato. Y el sindicato no es que tenga fuero, sino que es una persona jurídica que puede responder. Pero ¿qué pasa si demandamos al presidente del sindicato, por ejemplo, al directivo del sindicato? Ese directivo del sindicato, esa persona que es directiva, si no se le puede demandar, hay que primero quitarle el fuero. Es decir, la envoltura que le protege a ese personaje para no ser procesado de primera, pues, sino que habría que estudiar al quitar el fuero si realmente hay causas para ello o no, que el fuero es la protección que estas personas funcionarias tienen para poder, en primer lugar, filtrar si la demanda que se está haciendo realmente corresponde a derecho o no, para poder ser juzgado como una persona natural. Ya vamos a ver más adelante y bien detenido lo que es el fuero sindical y hasta dónde llega a sus alcances, quiénes son los que tienen fuero y todo eso, eso lo vamos a ver después. Pero si se va a demandar a un sindicato, bueno, demanden entonces a esa persona jurídica, que se llama Sindicato de Trabajadores de las Empresas El Hoyito. Esa es una persona. Yo soy Manuel González, que soy el presidente de ese sindicato, pero como persona, yo soy diferente a esa persona jurídica. Yo soy Manuel González, persona natural. Entonces, ahí hay que hacer la diferencia con relación a la demanda, a quién estamos demandando. ¿Ok? Ok. Vale. Hemos hablado de la celebración de los contratos colectivos de trabajo y hoy vamos a hablar de la convención del contrato colectivo, que lo vimos, ya lo vamos a ver en la ley, que lo vimos ahí reflejado tanto como contrato colectivo y ahora vamos a verlo como convención. Pero vamos a ver qué es eso. Esto es, esa convención es la que se celebra, oiga bien, entre uno o varios sindicatos, ¿verdad? Entre uno o varios sindicatos, por una parte, y se celebra entre uno o varios patronos sindicalizados. Estamos hablando de sindicato y sindicato. En el contrato colectivo de trabajo hablamos sindicato patrono. Y en la convención hablamos sindicato de trabajadores y sindicato de patronos. Mire la diferencia.
¿verdad? Y esto se celebra para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de las partes. Mire la diferencia. En la convención es la celebración, ¿ok? Que se hace entre uno o varios sindicatos de trabajadores, o se puede hacer entre uno o varios sindicatos de patronos. Sindicato de trabajadores, sindicato de patronos. Ahí estamos. Esa es la definición de convención del contrato colectivo. Entonces, dicho esto, vamos a ver unas características de este tipo de contrato. Es solemne. ¿Por qué es solemne? Porque debe de reunir los requisitos legales, ¿verdad? No es un contrato cualquiera. El contrato, para que tenga validez, existencia, debe de ser solemne. Además que se levanta pues el contrato como acta, como tal, el contrato se levanta con las formalidades contractuales. También hay que registrarlo en el Ministerio de Trabajo. Por eso es que es solemne. También vamos a decir de que ese contrato es sinalagmático. ¿Por qué? Porque crea una relación contradictoria de la cual surgen obligaciones de hacer y no hacer y obligaciones de dar a cargo de ambas partes. Por esa razón se dice que este contrato es sinalagmático. También vamos a decir que se caracteriza por ser un contrato oneroso, porque cada parte recibe de la otra prestaciones de forma sucesivas, inmediatas o futuras. Entonces, por eso vamos a decir que es oneroso. También las características que presenta es que este contrato debe de favorecer a los trabajadores. Jamás vamos a celebrar una convención entre el sindicato de trabajadores y sindicato de patronos para desmejorar a la clase trabajadora. Lógicamente, estos contratos deben de llevar como objetivo el mejoramiento a las condiciones laborales. Quinto, la parte que representa a los trabajadores debe de ser un sindicato. Un sindicato. Es decir, no es persona natural con sindicato, no es Pedro ni es Juan, sino que la parte que representa a los trabajadores es el sindicato. El sindicato es el que los representa. Entonces, el sindicato de trabajadores por un lado y el sindicato también de los patronos por el otro lado. Ahí tenemos unas poquitas características entonces de lo que encierra la celebración de este contrato colectivo de esta convención colectiva. Es convención. Veámonos el artículo 288, jóvenes. El artículo 288 dice que la convención colectiva de trabajo se celebra entre un sindicato de trabajadores y un sindicato de patronos. ¿Ok? Se llama convención porque se celebra entre un sindicato de trabajadores y un sindicato de patronos. Excelente. Bien, vamos a pedirle ahora a José Luis que nos haga el favor de leernos el artículo 289. Ahorita va. Artículo 289. Obligación patronal de negociar. Todo sindicato de patronos está obligado a negociar convención colectiva de trabajo con el sindicato al que pertenezca el 51% de los trabajadores de la empresa de los patronos asociados. Cuando un patrono tuviera dos o más empresas, solo se tomarán en cuenta para los efectos del inciso anterior la empresa o empresas que corresponden a la actividad económica en razón de la cual se ha asociado el sindicato patronal. En iguales circunstancias, el sindicato de trabajadores estará obligado a negociar la convención colectiva cuando se lo pide el sindicato de patronos. Perfecto.
Entonces, esta convención debe de surgir del mutuo consentimiento de las partes que intervienen, sindicato de trabajadores y sindicato de patronos, pero no pueden ser obligados los sindicatos por parte de los patronos a celebrar esta convención, ¿verdad? El sindicato de trabajadores estará obligado a negociar. El sindicato de trabajadores en iguales circunstancias. El sindicato de trabajadores estará obligado a negociar la convención colectiva cuando se lo pida el sindicato de patronos. ¿Ok? Pero todo surge de una convención de las partes. Ahí no hay obligación que porque el patrono dice esto aquí y porque es el patrono, va a poner sus condiciones, no hay obligación para eso. Sino que las condiciones que se van a pactar en las cláusulas de dicha convención, no es un contrato, es una convención, en esta convención van a ser discutidas por ambas partes. No sé si Nati está por ahí lista ahora. 290. Sí, Rica, ahorita. Artículo 290. Todo lo dispuesto en el capítulo anterior para el contrato colectivo se aplicará a la convención colectiva de trabajo, especialmente en lo relativo a sus efectos, inscripción, prueba de su existencia y revisión. Ok. Ya aprendimos que cuando se celebra un contrato colectivo hay que llevar todas las etapas hasta formalizar el contrato. Luego hay que llevarlo al Ministerio de Trabajo a inscribirlo, a que se registre, ¿verdad? Para que tenga una existencia legal como tal. Entonces, igualmente en la convención se aplicará lo mismo, especialmente, dice, en lo relativo a sus efectos, a la inscripción, a la prueba de su existencia y a la revisión. ¿Ok? Entonces, es el mismo procedimiento. Beatriz, veamos el artículo 291. Artículo 291. Celebrada una convención colectiva de trabajo, el patrono que se separe del sindicato patronal que la celebró continuará, sin embargo, obligado al cumplimiento de tal convención. Y aunque haya separación de este patrono, no quiere decir de que la convención se acaba. La convención va a seguir, porque son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Escuchemos a Henry. Artículo 292. Permítame. 292. La disolución del sindicato de trabajadores o del patrono no afectará las obligaciones y derechos individuales que emanen de la convención colectiva de trabajo. Okay. Vale. La disolución del sindicato de trabajadores o de patronos no afectará las obligaciones y derechos individuales que emanen de la convención. Esto es igual precisamente con los mismos principios de lo que es el contrato colectivo de trabajo que ya los vimos. Pero al igual que el contrato colectivo de trabajo, la convención también se regula su forma de determinarse. Veamos lo que dice el artículo 293. Fran. Ahorita mismo, permítame. 293. Terminación de la convención colectiva. Supuestos. La convención colectiva de trabajo termina. A. Por mutuo consentimiento de las partes siempre que se haya llenado los mismos requisitos que para su celebración. B. Por las causas establecidas en la convención. En todo caso, cualquiera de las partes debe dar aviso oportuno al departamento respectivo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la cancelación en el registro correspondiente. Aquí vemos dos causas, el mutuo consentimiento o por las causas que se establezcan en la convención.
ahí en los estatutos de la convención, tanto el sindicato de trabajadores como el sindicato de patronos pueden establecer razones, motivos, circunstancias o causas que puedan determinar la terminación del contrato. Así de fácil. Y vamos a finalizar entonces con Evelyn, que nos lee el artículo 294. 294, ¿verdad? Sí. Artículo 294. Las obligaciones a cargo de un sindicato patronal derivadas de una convención colectiva deberán ser satisfechas en primer lugar con el patrimonio de dicha asociación profesional. Y si aquel no fuera suficiente para cubrir tales obligaciones, quedarán afectos los bienes de las empresas responsables. El sindicato de trabajadores que suscriba una convención colectiva de trabajo responderá a sí mismo con su patrimonio social por las obligaciones que le correspondan en dicha convención y principalmente con el fondo creado al efecto. Excelente. El que se termine la convención no quiere decir cada quien va por su lado y se acabó. No, hay obligaciones que tal vez van a surtir algunos efectos ahí de cumplimiento. Entonces, tanto el sindicato de los trabajadores como el sindicato de los patronos van a responder con sus patrimonios a efecto de que se liquide al final y no queden deudas ni incumplimientos de obligaciones ni por uno ni por el otro. No es solamente decir, qué bueno, ¿verdad? Deshagamos esto y ya estuvo. No, tiene que quedar finiquitado todo y cada una de las partes van a responder con el patrimonio que tengan para cumplir esas obligaciones. ¿Ok? Para no dañar a terceros ni dañarse a ellos mismos. Bien. Preguntas. Si no hay preguntas, vamos a llegar hasta acá. Recordarles que ahí hay una tareita que subimos la semana pasada, revisen. Tenemos también la continuidad de la investigación en cátedra. Cualquier consulta, háganmela por favor. Tenemos el trabajito que ya les voy a subir también de los requisitos de validez y asistencia. Y bueno, sigamos estudiando, jóvenes. Sigamos. Quiero felicitar a Yul Silva porque vi ahí que sale una noticia. Ahí le publican que es uno de los jóvenes de mejor CUM. Felicito a Yulbran y exhorto a todos ustedes para que le metamos a esto. Oye, mi objetivo, por lo menos en esta materia, es que todos salgan con 9 y 10, que salgan bien. Eso se logra estudiando. Y si hay algo que usted no entienda de lo que yo estoy explicando, deténgame, pregúnteme, que aquí estamos para enseñar y que usted pues está aquí para aprender y salir bien aprendido. ¿Ok? Ese es el objetivo. Listos. Entonces, como no hay preguntas, nomás pues darles las gracias, jóvenes, por la atención brindada en esta tarde.